Bueno, entonces damos inicio a la clase de hoy martes, de hoy miércoles, perdón, qué pena. Damos inicio a la clase de hoy miércoles eh, y nuestros temas, o el tema de hoy va a ser el acotado. O sea, eso es una clase completa porque pues el sistema de acotado tiene mucho proceso de configuración para que ustedes lo procedan con ese eh, eh, tipo de dibujo que se hace en AutoCAD. Entonces, AutoCAD tiene un proceso de acotado bastante fácil, es muy sencillo, acota todo, pero pues yo debo configurar ese tipo de cotas, o sea, la forma de poner dimensiones a los dibujos, el tamaño de cada una de los elementos que yo voy dibujando, entonces lo debo acotar. Entonces, como primer tema, pues vamos a mirar a ver si tienen alguna pregunta sobre la clase que se hizo anteriormente, sobre la impresión. Eh, y aquí les dejo una biblioweb, las cotas en AutoCAD y un proceso de profundización sobre el proceso de acotado también. Más este video que estamos grabando, entonces tenemos un buen compendio de información que ustedes pueden utilizar para ampliar su conocimiento. Eh, entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase anterior, a la clase que se hizo online, al video de la impresión. Perfecto, entonces Marcela dice que está claro, que Alexander también dice que no hay preguntas. Listo. Entonces, arranquemos con el proceso de acotado. Entonces, vamos a nuestro AutoCAD. Nosotros habíamos hecho un dibujo. Este fue el dibujo que nosotros tuvimos la semana pasada, donde mostrábamos la forma de impresión. Y vamos a volvernos al model para realizar el proceso de acotado. Entonces, aquí tenemos todo nuestro dibujo. Vamos a hacer algunos ajustes. Voy a congelar las capas de acotado, texto. Entonces hay una opción rápida para hacer ese proceso y es aquí en, en, en este botón, ¿sí? en, el, en, el, en el Freezy. Este botón en capas simplemente lo hacemos clic, seleccionamos la capa, ella se apaga. Cada vez que selecciono una capa, pues ella se apaga. Ojo, se congela. Recordemos esa parte de congelado. Una cosa es apagar y otra cosa es congelar. Revisen también que aquí, por ejemplo, en off, ahí sí puedo apagar la capa. Por ejemplo, en este caso, si hubiera elegido este elemento, apago la capa. En este caso elegí Freezy, que es congelar la capa. ¿Por qué? Porque las voy a volver a encender, o sea, las voy a volver a mostrar. Es temporal. En cambio, en el apagado, pues lo ideal es que, o sea, no es que sea lo ideal, sino que una capa apagada se va a mantener ya apagada. Esa es una de las cosas que va a pasar. Y el isolate es en el sentido de que si usted quiere dejar algunas capas visibles, ahí es al contrario.
Eh, yo dejo algunas capas visibles, selecciono lo que quiero dejar visible y cuando le doy enter simplemente lo que hace es apagar las capas que no seleccioné. Eso es lo que hace el isolect. Entonces, por ahora, pues congelamos las capas sin ningún problema. Vamos a detallar algunas cosas, por ejemplo, estas esquinas. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente con fillet eh, seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos estas esquinas y eso es lo que va a suceder. Enter. Aquí no funciona fillet, aquí funciona trim. ¿Por qué? Porque esta línea continúa. Aquí no continúan, entonces esa es la opción para fillet. Por ejemplo, aquí estas dos líneas no continúan, entonces se forma de esquina. Pero acá, en esta parte, las líneas continuas, esta línea de acá es continua hacia el otro lado, entonces debo utilizar eh, trim. Aquí esta línea me sobra, esta línea también sobra, y terminamos las esquinas acá. Vamos a otra vez a fillet, seleccionamos estas dos, enter, seleccionamos estas dos, enter. Cada vez que quiera repetir el comando simplemente doy enter, ¿sí? Ahora sí, recortemos lo que si no podemos hacer con fillet. Entonces en este caso trim, aquí selecciono, también puedo seleccionar acá también, aquí creo que no más, listo, enter, y ya me vengo recortando acá, aquí también recorto esto, voy a recortar también acá, y acá. Ay, qué pena con ustedes. Ya les voy a compartir. Uy, sí. Vamos a... Uy, qué pena con ustedes. Yo aquí ya trabajando y... Gracias. Bueno, voy a volver a repetir los pasos que estaba haciendo. Vamos a dejar acá. Voy a devolver todo. Si no estaba en presentación. Bueno, volvemos acá. Tenemos nuestro dibujo, como se lo estoy mostrando. Entonces, eh, bueno, como para arrancar de nuevo, porque igual se está grabando, entonces como para arrancar de nuevo el video, porque igual se está grabando, o sea, en este momento se está grabando para recortar ese pedazo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pulimiento, sí, hacer un pulimiento, vamos a hacer un pulimiento del dibujo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar estos elementos que tenemos acá. Configurar un poco mejor los muros. Entonces lo que voy a hacer es eh, esconder algunas capas, congelar algunas capas, ¿sí? Para que podamos trabajar. Entonces, como proceso inicial, vamos a filetear y vamos a hacer trim en algunos casos
organizar ya los muros. Pero para ello vamos a empezar primero que todo, pues vamos a congelar las capas de ejes y de texto para que nos quede solamente los muros y de pronto la escalera. Entonces para ello vamos a hacer acá en Layers, vamos a utilizar este botón, el Freezy. Entonces en el botón Freezy simplemente hacemos clic y seleccionamos las capas que queremos congelar. En este caso congelamos esta y congelamos el texto. Ahí ya quedó listo esa parte. Ahora lo que voy a hacer es empezar a detallar esto. Entonces esto lo hacemos con el botón Fillet. Hago clic en el comando Fillet, selecciono estos dos elementos y ya me queda en esquina como está acá. Lo mismo, repito el comando, para repetir el comando no necesariamente tengo que volver acá, sino que Enter, porque ese es el último comando que hice. Entonces simplemente doy en esta forma. Acá no puedo recortar con Fillet porque tengo una línea que continúa, ¿sí? Me la borraría completamente si hago el fillet, me la recorta. Por ejemplo, si le hago fillet de esta línea con esta, me borra todo este lado de acá y esa la necesito abajo. Entonces, como continúa, no puedo usar fillet. Los fillets se usan en esquinas, ¿sí? En este caso, esta esquina. Entonces, aquí puedo dar Enter, selecciono las dos. ¿Dónde más? Aquí también puedo dar fillet. Y acá sería. Y en este, Enter, también sería así. Lo mismo que acá. Estos dos. Y este de acá. Listo. Borramos líneas innecesarias. Esta es una línea innecesaria. Esto no, seguro fue producto de algún recorte cuando se hizo la puerta. Y ya nos queda el trim para estas líneas. Entonces vamos a hacer trim. Seleccionamos acá. De una vez seleccionamos todo lo que vamos a recortar. Vamos a seleccionar acá, acá. Y no tenemos más líneas para seleccionar. Entonces simplemente Enter. Recortamos acá. Esta. Recortamos aquí. Acá. Y nos quedan estas dos. Vamos a hacerlas así más. Yo podría, bueno, no me está funcionando, no sé por qué. Yo podría seleccionar completo todo, pero pues parece que no está trabajando. Bueno, ya queda allí. O sea que en este momento ya tenemos los muros como deben ser. Y ya ahora sí podemos empezar a acotar. Entonces para acotar sí necesito los ejes, sí necesito tener todo completo. Entonces simplemente voy acá y como usé este botón de frisado o freezy, ahora uso el completo al contrario, a desfrizar. Entonces simplemente hago clic acá y ya todo aparece. Aparecen todas las capas que fueron frisadas en este caso. Bueno, ya tenemos el dibujo como más completo y ahora vamos a empezar el proceso de cota. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la cota? Primero que todo, vamos a configurar la cota. Entonces, ¿qué es la cota?
Aquí les tenía algo, de pronto ustedes ya manejan algo de acotado, pero pues voy a recordarles. ¿Qué es acotar? Acotar es poner estos valores de las distancias o eh, las longitudes, las dimensiones, como lo quieran expresar, a un dibujo. En este caso, este es el dibujo, este es el contorno. Miren que el contorno es más grueso que las líneas ocultas. Y aquí lo que estamos haciendo es haciendo la dimensión que tiene esta pieza de acá hasta acá, o sea, la misma que tiene acá. Mire que acá se toma una cota total, pues las cotas están trabajadas de dos maneras. Unas cotas que se llaman parciales, por ejemplo, esta cota que hay de acá es parcial, o sea, la cota que hay entre este eje y este eje, ¿sí? Los centros de los círculos. Entonces aquí tengo una cota y aquí tengo esa misma cota del eje al borde, tengo esta otra cota, este valor. Esas cotas son parciales, igual acá, por ejemplo, 28 para este tramo y 18 para este otro tramo. Esa es una cota parcial. Ahora, si ustedes pueden observar, aquí tengo otra cota que se llama cota total. Esta cota total, esta cota total que aparece aquí, normalmente obedece a la sumatoria de estas cotas. Pues aparecen las cotas parciales para definir puntos o elementos internos del dibujo, pero debe aparecer la cota total de todo el elemento de esta, por ejemplo, esta pieza tiene en su altura, tiene 28. Aquí no está totalizada por ejemplo, aquí aparecería otra cota, pero esta cota debe ser igual a la de acá. Parece que fuera igual, pero no necesariamente tiene que ser igual. Pero si yo sumo 11 y 8 y le resto a 28, obtengo la cota de acá, ¿sí? O sea que 11 y 8 me da 19 y aquí la cota eh, sería 9, ¿sí? Para obtener este valor de acá. Pero entonces, la cota total obedece a la sumatoria de todas las cotas parciales. En este caso, sí se configura acá. 3, 8 y 8 y 16, sí, 45. Entonces, las dos cotas, 28 y 18, son las cotas parciales y aquí está la total de esas dos cotas parciales. Esto en un proceso sencillo. Hay procesos más complejos. Bueno, miremos este también es un acotado sencillo. Tenemos las cotas parciales 30 y 25 y aquí es 55 y aquí tengo la cota total de esta parte. Pero aquí me aparece un acotado parcial y un acotado total. Bueno, otra característica del acotado. El acotado tiene unas características especiales. Primero, definimos cada una de las partes de la cota. Entonces, las partes de las cotas son de la siguiente manera. Esta línea vertical que aparece aquí se llaman líneas de extensión. Pues las líneas verticales se denominan líneas de extensión. La línea horizontal se llama línea de cota, ¿sí? Línea de cota. El texto se llama texto de la cota, ¿sí? O sea, este número lo vamos a llamar texto de la cota. Y la línea horizontal tiene cabeza de flecha, cabeza de flecha. En este caso, este es el símbolo para esa cabeza de flecha. Adicionalmente, la cota, la extensión sobresale sobre la línea de cota. Debe tener un poco
La línea no llega exactamente hasta la punta de la flecha, no. Debe sobresalir sobre ella. Debe sobresalir sobre ella. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el momento de configurar la cota en el AutoCAD, todo esto me lo va a preguntar el programa. Me va a decir, bueno, ¿cuánto necesita usted de aquí, de la cabeza de la flecha hacia afuera? ¿Cuánto va a ser, cómo va a ser el tamaño de este número sobre la línea de cota? Hay otra situación, el espacio que hay entre el número y la línea de cota. Eso también lo puedo configurar. Igualmente, las cotas aquí aparecen como si tocaran el dibujo. ¿Sí? Esta línea de extensión no, esta línea de extensión no toca el dibujo. No toca el dibujo. Aquí aparece como si estuviera tocando el dibujo. Pero realmente ellas tienen una separación. Mírenla acá. Acá aparece. ¿Sí? Entonces, eh, yo debo dejar una separación. Esta separación también debo configurarla en el dibujo. ¿Listo? Otra característica. Los números en el acotado, o sea, los valores en el acotado, no deben ir con separación de coma. Porque el AutoCAD es un programa que trabaja con coordenadas. Y las coordenadas en el eje X, para separarla del eje Y, se genera una coma. Entonces, si yo pongo un valor en X y un valor en Y, genero una coma. O sea que si yo tengo un punto coordenado 12,3, quiere decir que es 2 en X y 3 en Y. 3 unidades en Y. No sé qué está pasando acá. Eh, entonces, ¿qué sucede cuando yo a un valor de estos le coloco una coma? Que en AutoCAD lo va a entender como si fuera una coordenada. Entonces, normalmente se separan con puntos. Entonces, debo configurar esa parte para que la separación de valor entero con valor decimal sea un punto, no una coma. Por esa razón. Otra consideración de las líneas o sea, la forma de acotado. Para yo acotar, yo debo, por ejemplo, en este caso que tengo cotas parciales, como les mostraba acá, las cotas parciales van alineadas todas al mismo nivel. Por ejemplo, aquí tengo el 28, pero resulta que tengo que acotar esto más abajo. Mire que este elemento es más abajo que esta línea de acá. Sin embargo, la línea de cota siempre estará igual a la misma altura de la anterior. O sea que yo debo considerar las líneas de cota siempre alineadas. Aquí también sucede lo mismo en estas cotas parciales. En la que estábamos viendo, también tenemos líneas de cota alineadas. Aquí también podemos producir una cota de esta manera. Acotamos desde un punto. Este punto acota hasta acá, pero desde aquí también se genera una cota hasta este punto. O sea que yo estoy tomando un acotado con base a algo, en base a este punto. ¿Sí? Otra cosa que no es muy pertinente a veces es este cruce de líneas. En algunos casos se permite este cruce de líneas, pero hay situaciones donde no es conveniente cruzar las líneas de cota. ¿Sí? No es muy conveniente. Lo ideal es que no se cruce. Aunque en muchos tipos de dibujo hay que cruzarlas, por muchas razones. Hay muchas situaciones donde tienen que aparecer cruzadas. Yo puedo acotar radios, diámetros, todo tipo por ejemplo en este caso, en AutoCAD puedo acotar estos arcos, ¿sí? En este elemento que es curvo, entonces puedo hacer esta cota de esta manera. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, de acotado de diferentes posiciones. Por ejemplo,
este sistema escalonado que aparece en esta pieza, yo puedo acotarla de esta manera o de esta manera, con base en un punto. ¿Sí? En este caso puede ser de esa manera. O como aparece acá, también estoy acotando el radio. Puede ser el acotado del radio externo o puede ser acotado radio interno. O puedo acotar el diámetro de una circunferencia. Entonces, eh, ya en el proceso de acotado como tal, debo tener algunas referencias técnicas para ese proceso de acotado, porque el acotado obedece a un proceso técnico, no es simple al azar que yo pueda acotar todo el dibujo. ¿Sí? Aquí aparecen la mayoría piezas mecánicas. Yo lo que estoy trabajando es un dibujo arquitectónico, pero tiene la misma situación. Lo único que va a cambiar con este tipo de dibujo, en el caso de la pieza mecánica, la cabeza de flecha siempre va a ser esta flecha llena, en este caso. Pero en el caso del dibujo arquitectónico no se usa ese tipo de cota. Pongámoslo acá. Y hay que estar acorde con las normas para el tipo de dibujo que yo deseo acotar. ¿Sí? Aquí no me aparece algo sobre... Bueno, miremos acá. Quitémosle el acotado. Y vamos a ver. Bueno, aquí me aparecen perspectivas y la mano alzada, pero no hay una representación plana, planos. Pongamos aquí planos. Eso, y ya aparece más claro. Entonces, miremos este a ver si nos lo deja ver. Bueno, aquí más o menos usted... Ah, bueno, este sí nos llegó más. Miren ustedes acá. Por ejemplo, aquí tengo cotas parciales, estas pequeñas que hay aquí. Y aquí tengo una total. O sea, es la sumatoria de estas cotas parciales. Entonces debo siempre hacerlo de esa manera. Y las cotas parciales están alineadas. Y miren la cabeza de flecha. La cabeza de flecha ya no es una flecha puntiaguda, sino que va a ser una línea diagonal. Puede ser un punto. En arquitectónico se utiliza, por ejemplo, diagonal, punto, o se utiliza una flecha abierta, no llena, sino una flecha abierta, bien abierta. ¿Sí? Eso nos da la posibilidad de hacer varias cosas con el proceso de acotado. Yo puedo tener cotas parciales, pero también puedo tener cotas como esta, ¿sí? No necesariamente tengo que volver a acotar acá, pero lo ideal hubiera sido que se acotara este tramo de acá a acá, que es no sé si, bueno, ¿qué representa esto? Habría que mirar otro plano para saber qué es esta parte, y haber acotado directamente hasta acá para continuar la cota. En el acotado en este tipo de dibujo siempre se debe hacer una línea completa desde donde empiezo a acotar hasta donde termino. Entonces, en este tipo de cotas, si pueden ver, cotas parciales, cotas totales. Ahora, muchas veces, por ejemplo, en este tipo de dibujo omiten el hecho de hacer la cota interna. Se debe hacer cota interna. Siempre se debe acotar internamente. Aquí, por ejemplo, aparecen algunas cotas internas. Se está viendo muy pequeño, pero pues más o menos ustedes alcanzan a apreciar. Por ejemplo, este dibujo. Este dibujo tiene tanto cotas externas como cotas internas. ¿Sí? Y hay dibujos de pronto más completos que podríamos, este también.
Aquí podemos ver. En este caso, por ejemplo, aquí la cota, este tipo de acotado que aparece acá, debiera haber continuado. Igual que acá. Entonces, en vez de haber colocado esta cota acá, la hubiéramos colocado en esta línea para que se configurara completamente la distribución de la cota. Pero entonces, como pueden observar, aquí aparecen, por ejemplo, las cabezas de flecha puntos. ¿Sí? En este caso, las cabezas de flecha son puntos y el acotado es lineal. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, en el AutoCAD tenemos que entrar a configurar primero la cota. Entonces, para hacer el configurado de la cota, la configuración de la cota, vamos en la parte superior a la ficha, perdón, aquí a la pestaña Annotate. Entonces, hacemos clic ahí en Annotate. Y aquí tengo donde dice Dimensions, lo que es el acotado. Este es el panel de acotado, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí Dimension, pero ¿cómo voy a configurar la cota? Entonces vamos a esta flechita que está aquí diagonal hacia abajo, dice Dimension Style, o sea, estilo de cota. Dimension quiere decir cota, ¿sí? Dimension, o sea, en español sería cota. En esa flechita hacia la derecha, que está hacia abajo, diagonal, hago clic allí en ese botoncito y me aparece esta ventana. Esta ventana me indica a mí cómo trabajar la cota. O sea, aquí ya puedo definir qué tipo de estilo voy a trabajar la cota. Entonces, en este momento estamos trabajando con un ISO 25, que es el estilo de cota del AutoCAD. Y simplemente lo que vamos a hacer es modificar este estilo de cota. ¿Por qué hacemos esto? Porque voy a cerrar acá y voy a producir un acotado. Por ejemplo, vamos a acotar de este punto, ¿sí? Supongamos que vamos a acotar de acá hasta acá. Entonces, ustedes pueden observar que cuando acoté, apareció esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que la configuración de la cota está en un tamaño muy superior a lo que es nuestro dibujo. Nuestro dibujo está a escala 1 en 1, pero el tamaño de la cota está en otra proporción. Por consiguiente, yo debo configurar. La otra situación es que miren lo que yo les decía. Aquí, por ejemplo, el decimal me está apareciendo con una coma. Realmente debo cambiar este sistema porque aquí me aparecería como 3 en X y 5 en Y. Ese sería el entendimiento cuando yo trabaje con este tipo de elementos. Y lo otro es que las cabezas de flecha no son las adecuadas para este tipo de dibujo. Entonces, aquí ya tenemos varios inconvenientes. La otra situación es que este número debiera estar entre el eje A y el eje B. Debiera estar acá, pero como no cabe por el tamaño, él se sale aquí afuera. Eso es una cosa que produce AutoCAD. Por ejemplo, si en el espacio donde yo estoy acotando no cabe el texto, de la cota, él lo coloca afuera, indicando que en este sitio, entre A y B, existe este valor en dimensión. Pero como no cabe en este espacio, entonces lo pone afuera. Eso lo configura automáticamente AutoCAD. Entonces yo necesito es que el texto se genere aquí dentro, que la cabeza de flecha esté diferente, que el tamaño del texto también sea distinto, que la coma no sea el separador decimal y que el espacio entre la línea de dimensión, o sea, la línea de cota y el valor o el número sea acorde a los tamaños necesarios. Entonces, como esto me está produciendo de esta manera, no me sirve, entonces debo
cambiar la configuración de la cota. Entonces, estamos en Annotate, estamos acá en Annotate, vamos acá a la flecha diagonal hacia abajo y encontramos nuestro estilo de cota, que en este caso es ISO 25, y aquí vamos a cambiar esta configuración. Entonces, para cambiar la configuración de la cota, entonces hacemos aquí Modify y tenemos nuestra ventana de configuración de cota, ¿sí? Aquí tenemos unas pestañas, tenemos líneas, símbolos y flechas, texto, ajustes, unidades primarias, ¿sí? Normalmente estas unidades se manejan en dibujo mecánico, estas tres pestañas, las tolerancias, unidades alternas. Esto se maneja normalmente en dibujo mecánico, ¿sí? Porque en dibujo mecánico, cuando se hace, por ejemplo, una perforación o una pieza que casa con otra, siempre se le da una tolerancia, porque si la hacemos justamente exacta, no entra. Si una pieza va a entrar entre otra y no le damos tolerancia, tolerancia es una medida un poco inferior entre la real y la que se va a construir. Entonces no me da, por ejemplo, una pieza que case con otra que entre o algo así por el estilo. Entonces para eso se usan las tolerancias. Las unidades alternas es, por ejemplo, si yo voy a utilizar pulgadas y milímetros. Entonces, ¿cómo voy a alternar esas unidades? En este caso no, porque no necesitamos alternar unidades. Pero sí, por ejemplo, necesitamos saber eh, eh, el tipo de unidades. En este caso va a ser decimal, la precisión va a ser hasta el segundo decimal. Yo puedo generar una precisión mayor, miren, pero en este caso estamos utilizando hasta el segundo decimal. Y el separador decimal, miren ustedes que aparece como coma, entonces lo que voy a decir es que lo coloque como punto. Aquí lo dicen como period, pero es punto. Entonces selecciono period, o sea punto, y ya me queda la configuración de ese separador decimal. El redondeo, no le voy a hacer redondeo, ¿sí? O sea que tome el valor como es, ¿sí? Y lo demás lo dejamos así. Ya quedó listo esta parte. Y ahora vamos a empezar con las líneas. Entonces vamos acá a Lines. Entonces, cada vez que yo haga una configuración diferente, me va empezando a cambiar acá. Miren ustedes que ya cambió la coma por el punto. ¿Sí? En este caso. Ya cambió la coma por el punto. Entonces vamos a configurar las líneas. Primero, pues el color va a ser por el color que se tiene. ¿Sí? Lo dejamos allí. Esto no lo cambiamos. En este caso estoy configurando como eh, valores que ya están predeterminados. En este caso las cotas serían blancas. Pero si yo quiero cambiar el color de la cota y generar una capa, pues ahora lo hacemos. Podemos generar una capa exclusivamente para cotas. Y es lo mejor que debe hacer uno. Cuando uno va a hacer este tipo de trabajos, lo mejor es siempre organizar una capa para ese tipo de dibujo que se va a hacer. Aquí todavía no configuramos nada, esto lo podemos dejar acá. Pero aquí tenemos en este lado derecho, tenemos lo que debemos configurar. Dice Extend Beyond Dim Lines. ¿Qué quiere decir? Es las líneas que sobresalen sobre la línea de cota. O sea, esta lineecita que aparece acá. La que yo les decía en el dibujo de esta línea que sobresale, que aparece aquí por fuera de la línea de cota, es lo que me está diciendo el AutoCAD
que sí quiero configurarlo. Entonces aquí, Extend Beyond the Inlines, ¿cuánto le voy a hacer? Entonces, también yo tengo que tener en cuenta la escala a la que voy a trabajar. Normalmente estos dibujos de, por ejemplo en este caso de una vivienda, se trabaja a escala 1 en 50. Entonces este de Extend Beyond the Inlines lo voy a bajar a 0. Voy a dejarlo en 0. Por ejemplo 0.15. Vamos a dejarlo ahí. 0.15. O sea, van a sobresalir sobre esta línea de cotas 0.15 unidades. Offset from origin. ¿Qué es el offset from origin? Es la separación que hay del dibujo con respecto a la línea de extensión. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 1, pongámosle 1.2. 1, pongámosle aquí 1. ¿Qué pasó? 1.2. Si hacemos eso, ok, miren cómo queda despacio, ¿sí? Hagámoslo más grande para que lo vean. Pongámosle 2 o 3. ¿Sí? Ok, miren cómo ya quedó, ¿sí? La separación. Entonces, es la separación que yo le voy a dar con respecto a la línea del dibujo, entre la línea de extensión y la línea de dibujo. Entonces, normalmente la separación aquí también va a estar por el orden de estos valores. Normalmente la voy a colocar como 0.08, la voy a dejar allí. 0.08. Y esas son las dos configuraciones que hacemos en Lines. Lo que es las líneas de extensión, cuánto sobresalen sobre la línea de cota y cuál es la separación entre la línea de extensión y la línea de dibujo. Ahora vamos acá a símbolos y flechas. Symbols and arrows. Símbolos y flechas. Hacemos clic acá. Y vamos a decirle que el tipo de cabeza de flecha, arrowhead, el tipo de cabeza de flecha, me dice la primera y la segunda. La primera y la segunda. Pero cuando yo selecciono la primera, la segunda se cambia automáticamente. Entonces vamos a seleccionar, en este caso puedo seleccionar un punto, puedo seleccionar el tipo de acotado arquitectónico o la línea oblicua, que también es lo mismo, o otro tipo de punto, por ejemplo, lleno, tipo de punto lleno, o otro tipo de cota, por ejemplo, también puede ser una cajita, como ustedes decidan hacerlo. Normalmente yo elijo el right angle, ese es el que defino porque es flecha abierta, es una flecha abierta y no llena. Por ejemplo, acá está en close fillet, o sea, una flecha cerradita pero llena, está llena. En cambio aquí es una flecha abierta y no llena. Entonces seleccionamos esto. Miren ustedes cómo cambió acá, pero también me dice el tamaño de la flecha. Entonces este tamaño de flecha lo voy a cambiar, ¿sí? Arrow size, el tamaño de la flecha, voy a cambiarle a 0. También lo voy a poner en 0.1 para este tipo de dibujo. Entonces aquí lo que hice fue cambiar esto nomás y ya el resto lo dejo tranquilito como está porque no vamos a usar este otro proceso acá. Ahora vamos aquí al texto, en la pestaña texto. Miren ustedes que ya se va configurando. ¿Sí? ¿Cuánto le pusimos en así? En cabeza de flecha 0.1. Vamos a dejarlo así. Ahora miramos cómo nos queda. Si nos queda muy diferente, entonces
Vamos cuadrando eso. El tipo de texto lo vamos a dejar estándar, ¿sí? Pero le voy a decir que me coloque el tamaño del texto. En este caso, este tamaño de texto está demasiado grande. Entonces vamos a cambiarlo acá, text height, o sea, altura del texto, y le voy a poner 0.12. Listo. La otra situación es que debe ser sobre la línea de cota, above, ¿sí? O sea, posición del texto, texto placement, o sea, posición del texto, que sea sobre la línea de cota, que sea centrado y que lo haga siempre de la izquierda a la derecha. Y que sea alineado con la cota, alineed with dimension line, o sea, alineado con la cota, con la línea de cota. Esa es la única configuración, no cambiamos sino el tamaño del texto y listo. Lo otro, si ustedes pueden observar, aquí aparece 28.07. Quiere decir que me está tomando los dos decimales, pero cuando aquí, por ejemplo, dice 16.8, debe ser aquí 80, o sea, las cotas deben ser unificadas completas. Si tengo dos decimales, aquí sea entero, en el segundo decimal sea entero, debe aparecer el segundo decimal, en este caso un 0. Pero como la cota no está configurada en esa manera, me aparece un número, me suprime el 0. Entonces la idea es que no suprima el 0. Entonces vamos acá a feed, ajuste, ¿sí? Perdón, vamos aquí a primary units. Y aquí donde dice trilling, le quitamos este chulito que hay acá. ¿Listo? Ok. Miremos cómo nos está ajustando. Parece que no está todavía. Miremos a ver si todo está bien. 0.15. Offset on origin. Símbolos and arrow. Listo. ¿Qué me falta en el texto? En el texto me falta aquí, en la parte inferior, donde dice offset from dim line, o sea, la separación que hay del texto, sobre la línea de cota. Entonces, en este caso, está en punto 6, o sea, punto 6 verían como 60 centímetros. Entonces, mire cómo aparecen las cotas allí. Entonces, le voy a decir que el texto me lo ponga a 0.06. Listo. Miremos, ahora sí, miren ya como está considerando el tipo de cota, ya se está mejorando la presentación y ya puedo decir, ok, vamos a lines, ok, ya quedó configurada nuestra cota, vamos a close y vamos a ensayar cómo nos quedó. Entonces vamos a hacer un acotado acá, entonces vamos acá a este botón y podemos hacer cota lineal. También podemos hacer otros estilos de cotas, mire, alineada, angular, el arco, el radio, el diámetro. El jogger es como un sistema de acotado donde me está mostrando un centro determinado. Por ejemplo, en este caso, miren ustedes como aparece allí. Y ordinate es la cota que es con relación al X y al eje Y. ¿Sí? Ahí está acotado de acuerdo a X y Y. Listo, entonces nuestro proceso va a ser lineal, hacemos clic en lineal, seleccionamos un punto de la cota, siempre generen un espacio determinado entre el dibujo y la cota, ¿no es cierto? Entonces vamos a acotar por acá, recuerden que tengo que hacer cota total y ya quedó nuestra cota, nuestra primera cota. Pero las cabecitas de flecha están muy pequeñas, están todavía muy pequeñas, vamos a cambiar eso. Entonces volvemos acá, vamos a modificar, vamos a símbolos and arrow, aquí el arrow sí es punto 1, le voy a decir que me lo suba a punto 15,
Ah, no, pongámosla más pequeña, a 12. 0.12. Ok, listo. Y close. Ahí ya crecieron un poquito mejor, ya se ven mejor. Y no sé de pronto el distanciamiento que hay entre el número y la línea de cota. Entonces volvamos acá, ya la voy puliendo, modify, vamos a text y aquí en offset from the inline voy a bajarle un poquito, voy a decirle que me la haga 0. Voy a borrar acá y le voy a poner 0.04. Ok, y close. Miren ustedes que ya bajó más, ya la cota va a estar mucho mejor. El número también está un poco alto, no sé cuánto le puse, modify, vamos a text, dice que el text height es 12, vamos a dejarlo en 11, ok, y close. Ya vamos puliendo un poquito más la cota, miren ustedes ya como se va viendo mejor, listo. Ahora quiero continuar esta cota para acá, porque la cota debe ser alineada. Entonces voy a utilizar este botón de acá que dice Continue. Continue. Entonces hago clic ahí en Continue. E inmediatamente desde ahí aparece la otra cota. Porque esa fue la última cota que yo hice. Listo. Escape. Y ya me quedó esa cota. Ahora, necesito la cota total, pero esta cota está hasta el eje. Resulta que aquí hay unos pedacitos. Entonces yo puedo acotar ese pedacito. Decirle aquí, acote lineal, ¿desde dónde? Desde esta cota hasta este punto. Y miren ustedes lo que me aparece acá. ¿Sí? Me aparece. ¿Por qué me aparece ahí? Porque este número que ya es tan grande no cabe en este espacio. Entonces aparece de esa manera. ¿Sí? Aparece de esa manera. Igual para acá. Si yo lo hago desde aquí, miren, si yo lo hago desde aquí hasta acá, me aparece a ese lado. Pero si yo acoto la dimension line, ¿desde dónde? Desde este punto, ¿sí? Desde este punto acá hasta acá, o sea, al contrario, la cota me va a aparecer a la izquierda. Entonces, hay que tener muy en cuenta esas características. Entonces, según, si yo acoto de aquí para allá, pues me va a aparecer aquí. Pero si acoto de aquí para allá, me va a aparecer al otro lado. En este caso es porque él saca el número, el valor de la cota, lo saca al lado hacia donde yo estoy llevando la cota. En este caso, sucedió con este y sucedió también con este. Ya tenemos las cotas parciales. Ahora lo que hacemos es la cota total. Entonces, no nos vamos acá porque ya lo tenemos. Podemos utilizar este punto de la cota, y terminamos en este otro punto de la cota. Ahora lo que hacemos es tener una distancia muy parecida a la que tengo yo de las primeras cotas parciales con respecto al dibujo. Entonces más o menos lo ubico acá. ¿Listo? Entonces ya si sumo estos 350 y 350 serían 7. Pero como tengo 5 y 5 acá, 5 acá y 5 acá, entonces serían 7, 10. Debo estar muy claro, debo verificar que la cota total sea igual a la sumatoria de las cotas parciales. Si yo de pronto le puse redondeo a las cotas con respecto a los decimales, esta cota parcial no me va a salir igual a la sumatoria de las cotas. Esta cota total no me va a salir a la sumatoria de la. Entonces debo verificar eso.
Nunca esta cota total debe ser con valores diferentes a la sumatoria de las cotas parciales. O sea, me debe dar ese acotado. Vamos a acotar acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera, vertical. Entonces vamos a hacer linear, vamos a acotar aquí y vamos a decir que vamos a empezar acá, ¿sí? Y vamos a terminar acá. Listo. Ahí tengo mi cota, ese es el valor de la cota entre ejes. Y ahora, ¿qué hago? Voy a hacer continuo, entonces voy al botón continue y sigo acotando hasta acá. Entonces ahí tengo ya los valores de las cotas para cada tramo de eje. Entonces entre los ejes 1 y 2 tenemos la cota 350, entre los 2 y 3 también tenemos la cota 350, entre los 3 y 4 tengo la cota 350 y entre 4 y 5 tengo la cota 450. ¿Qué quedaría faltando? La totalización de las cotas. Pero aquí no le voy a hacer, aquí no voy a hacer estos espacios. ¿Por qué? Porque yo puedo también definir la cota desde otro parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí tomo este punto, esta esquina, hasta esta esquina de acá. Y simplemente lo que hago es colocar la cota total aquí. Miren ustedes que yo dejo un espacio muy parecido entre este espacio que hay aquí de cota y este espacio de la próxima cota. Entonces me dice que es 1510. Si yo sumo estas cotas parciales acá, me van a dar 15. Pero como vimos en el proceso anterior, nosotros acotamos fue a eje. O sea que la separación acá va a ser 5 centímetros y la separación aquí también van a ser 5 centímetros. Por consiguiente 5 y 5 me van a dar 10 y la cota total va a ser 15,10. Tengo que estar muy claro de ese proceso acotado. O sea que la sumatoria, repito mucho sobre eso, hago énfasis, que la sumatoria de las cotas sea igual a la cota total. Listo. Aquí ya acoté esta parte. Ahora, miremos, por ejemplo, ¿por qué me dan estos 5 acá y por qué al otro lado también me da 5? Porque es que estos muros tienen 10. Entonces, como el eje va en el centro, en la mitad, o sea que del eje para acá habrán 5 y aquí para acá 5. Entonces, debo hacer en alguna parte, definir que esos muros son de 10 centímetros. Entonces yo podría, por ejemplo, a este lado colocar que es 10 centímetros. Entonces hay algo. Yo no debo acotar aquí atravesando este muro, pero sí puedo hacer algo. Entonces voy acá, hago una línea de referencia, enter, y la coloco hasta acá. Esa línea la tengo que borrar. Entonces hago el acotado de aquí hasta acá. Entonces ahí me está diciendo que es 10. Esos 10 no caben esos 10 no caben en este espacio, entonces me quedan afuera. Y aquí voy a hacer lo mismo. Línea. Entonces, enter, enter y hago la otra línea aquí. Eso mismo lo voy a copiar. Voy a copiar estas dos líneas.
acá, o puedo seleccionar así también, enter, y ahora las muevo desde acá y las pongo acá, aquí y acá. Aquí recuerden que tengo que borrar, no las vayan a dejar ahí. Esta ya la borré, ahora acoto acá, line, y de acá hasta acá, pero ¿dónde la voy a ubicar? Ojo, que quede alineada con la anterior. Entonces me vengo hasta acá, escojo el endpoint de esa línea y ya. Ahí ya quedó alineada con esta cota de abajo. Todas deben quedar en línea. Igual acá, acoto hasta aquí. Y la de abajo es la línea base para dejar esa cota allí. O sea, el espacio entre la línea de dibujo y las líneas de cota deben ser iguales. O sea que deben ser en línea. Lo mismo acá, lineal entre este punto y este punto. ¿Y cuál es la base? La anterior. Esta. Clic. Ahí ya quedó. Ahora, miren ustedes, si yo hago esta cota aquí, hago clic acá, miren cómo me aparece esto. Pues la idea es que no se cruce allí. Entonces, ¿qué hago? Linear entre este punto y este punto. Ahora sí me aparece al contrario, ¿sí? Porque empecé desde el punto exterior. Y alineo con esto. Ahí ya me quedaron. Ya terminé de acotar eso. No necesito hacer más cotas allí. Y voy borrando estas líneas que no fueron hechas para qué, para poder eh, desarrollar las cotas que tengo. Aquí también tengo unas cotas parciales, entonces lineal, desde donde ahora voy a hacer parciales acá, miren, voy a acotar de aquí hasta acá, aquí, continuar, acoto hasta aquí y acoto hasta aquí. Entonces, este muro tiene 250, o sea, 2 metros con 50. Esta puerta tiene 1 metro y este muro de acá tiene 360. Ahora acoto entre ejes, si necesito, acá, continúe, acoto acá, y por último hago la total. Miren que aquí tengo dos líneas de cotas parciales. Y ahora hago la total. ¿Desde dónde? Desde este punto que es donde arrancó hasta este otro punto que es donde termina la cuota. Recuerden mantener las distancias. Esta distancia es muy parecida acá, muy parecida acá. O pueden generar puntos de referencia. Entonces, aquí ya genero, por ejemplo, ese tipo de cotas. Si quiero, por ejemplo, acotar acá la escalera, pues puedo decir aquí que esta línea de acá tiene, ¿sí? 0.05. Esta también tendrá 0, acá 0.05, ¿sí? Y necesito acotar este espacio, entonces voy a acotar desde dónde. Aquí sí voy a acotar en línea, desde este punto a este punto y alineo. Y lo mismo
de este punto a este punto y alineo. Ahí me quedaron esas cotas sobrepuestas, pero pues yo puedo hacer algunos truquitos como para eliminar esa parte del acotado en esa foto. Aquí también puedo acotar, por ejemplo, linear desde dónde. Supongamos que voy a acotar desde acá, hasta la baranda. ¿Sí? Allí, clic, para que no se me vaya a cruzar con la línea de muro. Le digo continuar, acoto este espacio acá. Aquí, miren lo que sucede. Si no me cabe, miren lo que hace. Pero esa cota sí no me sirve. Entonces ahora la eliminamos. Vamos a acotar este espacio acá y vamos a terminar acá en este muro. Esta cota no me sirve acá porque ese tipo de cota no me trabaja bien ahí. Lo único que hago es, perdón, acá, linear, y me pongo acá, hago hasta acá, no me cabe, y digo que es punto 10. Lo mismo aquí en esta parte, yo puedo definir que AutoCAD hace algo bien especial. Si usted hizo una cota aquí, miren, hizo esta cota acá, y necesita hacer otra cota parecida a esta, pero que no tenga línea aquí, entonces mire lo que hace. Si yo me posiciono por acá, mire, aparece una perpendicular. Ese perpendicular quiere decir que ese punto está alineado con la otra cota. Ahora sí, simplemente le coloco acá y ya. O sea que ya queda punto 10. Y lo mismo lo hace a este lado. Miremos a ver si no lo... Vamos a hacerle linear. Aquí lo tomó, miren, perpendicular, pero ¿desde dónde? Desde esta la voy a hacer porque la voy a hacer adentro. Perpendicular y asumo este punto como alineación. Entonces ahí me queda ese acotado. También puedo acotar, por ejemplo, acá la escalera. Pues cuánto tiene la escalera real. Lo que tengo en esta cota de abajo, aquí, es el largo de la baranda, pero la escalera como tal no la tengo, entonces puedo acotar. Por ejemplo, aquí, todo esto está acá, ahí me dice cuánto mide esa escalera, y voy a continuar, continúe, hasta aquí. Ahí ese 2 me da este espacio del pasillo, aquí me da el espesor del muro, y aquí me da el largo del baño. ¿Listo? Esta no me sirve, pero ahí ya no tengo que poner cota porque ya definí que los muros sean de punto 10. Ahora, yo puedo poner una nota en el plano diciendo que todos los muros son de 10. Entonces me evito acotar muros. No tengo que poner estos valores. ¿Por qué? Porque ya coloqué una nota que el dibujo tiene todos los muros de 10 centímetros. Aquí podría hacer una cota total por este lado. Sí, vamos a hacer una alineación por acá más o menos. Suponiendo que vamos a pasar por aquí. Entonces me vengo acá y acoto hasta este punto. Voy a colocar acá, más o menos para que no me obstruya con los demás valores. La idea es que los valores no se crucen con las líneas. Aquí tiene que haber 10 centímetros, pero como ya hicimos la salvedad, perdón, hacemos continue, decimos aquí que este es 10, vamos a colocar la puerta de 65, este muro mide tanto,
el ancho de la cocina, el muro y el patio. Escape, este no me sirve, y este también. ¿Listo? Bueno, vamos a guardar. Ahí entonces ya voy acotando, sí, voy acotando todo. Por ejemplo, acá también me quedaría faltando una cota. Por ejemplo, aquí, miren, este patio con el número, pues la idea es que lo movamos, ¿sí? Entonces, enter, movemos un poquito el texto para que no nos quede. Aquí, por ejemplo, debiéramos acotar esta puerta, entonces vamos a decirle desde acá hasta este punto, ¿sí? Continue, vamos a acotar acá y por último acotamos. Ya nos quedaron las líneas. Miren, todas las cotas alineadas, me dice el espacio de las puertas, todo aparece de acuerdo a la necesidad que se tenga. Bueno, ya tenemos cotas, ya podemos definir. Si quiero, por ejemplo, crear una capa y que estas cotas queden en una capa, pues me tocaría crear primero la capa. Entonces vamos a guardar. Recuerden estar guardando, muchas veces pasan accidentes, se apaga el computador, se va la energía, bueno, cualquier cosa se me bloquea. Entonces, si no he guardado, pierdo todo este trabajo que he hecho. Voy aquí a Home y voy a decirle que acá voy a crear una nueva capa, ¿sí? Crear una nueva capa aquí y le voy a decir aquí nueva capa y le voy a colocar el nombre A-J. Le voy a colocar el blanco, lo voy a dejar así, lo voy a dejar en continuo. Aquí no hay mayor cosa que cambiar. Si quiero ponerle cotas con otro color, pues lo hago. De acuerdo a lo que usted requiera. Yo las voy a dejar blancas. Listo. Y ya quedó. Le doy enter. Ya quedó mi cota creada. No hay. Lo único que sí le voy a cambiar es acá el espesor de la línea. Le voy a decir que sea 0 para que aparezca como una línea muy delgada. Listo, ya quedó. Ahora vamos a meter estas cotas en esa capa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a congelar. Vamos a ver en qué capa están. Toquemos acá, miremos la capa y dice que están en capa 0. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar este comando, isolate, voy a tocar esta capa y voy a dar enter. Y miren ustedes que se apagaron todas las capas y quedó solamente las cotas, porque ellas están en la capa 0. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se apagaron todas las capas, pero la capa 0 quedó prendida porque fue la que yo seleccioné. Si hubiera seleccionado, por ejemplo, escaleras, hubiera quedado prendida escalera y las demás se apagarían. Entonces, el isolate lo que hace es apagar todas las capas que yo no seleccione. En este caso no seleccioné ninguna otra, sino esta, que es la capa 0 y quedó listo. Ahora simplemente lo que hago es seleccionar, listo, y le digo acá, me voy a Layers y busco la capa cotas. Listo. Me dice que todas las demás capas están apagadas, entonces le digo que cerrar, no hay ningún problema, ok, listo. Ya quedó todo en las capas definidas, entonces vamos a aprender esa de nuevo. Entonces aquí vamos a Layers
y le decimos unisolate. La primera fue isolate y la otra es unisolate. Le hago clic acá y todo aparece, aparecen todas las, y si selecciono una de estas, reviso la capa y me aparece en la capa corta. Ninguna, aquí aparece en la capa corta. Esa línea, esa línea que hice está en esta capa. Entonces, esa es la forma de acotado que nosotros hacemos en AutoCAD. Es muy sencillo, es conocer un poco acerca de cómo funcionan las cotas y pues con este video pueden repasar un poquito acerca de eso. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Bueno, voy a dejar de presentar ya no es, y me gustaría saber si cuando recuperamos la clase. Entonces, ¿qué opciones me pueden dar? Por ejemplo, no, eso sí, no puedo ni sábados, ni los viernes, ni los miércoles. Pero los miércoles podría ser en la noche. No sé si les queda fácil en la noche para recuperar una de las clases. Por mí no hay problema, dice por acá, en la noche. Listo. Mañana tengo recuperación de costos y presupuestos de otro grupo y nos quedaría de pronto, bueno, el lunes no sería posible porque es el lunes de las velitas. Tocaría mmm, hacer clase el próximo martes. Ah, no, martes es 8. No, martes es 8. Hacer clase en la mañana el miércoles y el próximo miércoles hacerla en la noche. O sea, hacer dos clases el próximo miércoles. ¿Qué opinan? O si quieren, podríamos hacer la clase del miércoles en la mañana, dar uno entre mes, por ejemplo, unos 20 minutos y continuar la clase en la misma mañana. También es otra opción. Continuar con la siguiente clase. Pero es que mire, por aquí me dice Miguel que sería preguntar mejor en el grupo de WhatsApp. No, mire, ustedes solamente son 7 personas las que están asistiendo a este curso, no hay más. Nadie más sea de los que se... O sea, yo los hice matricular a todos, eran 18. Se hizo matricular a todos para no perder este curso. Recuerden que cuando ustedes arrancaron yo les dije que si solamente aparecían 7 personas, el grupo lo cancelaba. Entonces yo hablé en el SENA para que lo matricularan. Matricularon a todos los que se inscribieron, que fueron 18. Pero los que han asistido siempre a este curso han sido 7 personas. En este momento, hoy yo creo que por la lluvia, no mentira, aquí en Cali está lloviendo mucho. Yo no sé si todos son de aquí de Cali, o de Palmira, bueno, no sé, no sé. Entonces, en este momento hay 4 personas conectadas y esos fueron los que se conectaron, no hay más. Faltan 3 personas.
Por ejemplo, eso, Miguel que está en Palmira, me imagino que está lloviendo en Palmira y yo necesito ir ahora a Palmira. Entonces la cosa está como complicada. Y el otro proceso sería, Edison está en Bogotá, bueno, pero no sé las demás personas de qué parte del país son. Pero igual, la decisión que tomemos ahora ya le cobija a los demás. O sea, ya se socializa por el grupo. Pues igual ellos tenían que conectarse hoy, no se conectaron, pero entonces ya asumen lo que nosotros decidamos. Sí, claro, debemos decidir hoy porque es que no hay otra forma. Entonces, propuesta, el próximo miércoles hacer la clase en la mañana a las 7 de la mañana, dejar unos 20 minutos de descanso y organizar la nueva clase para, digamos, de 9 a 10, más o menos, para que salgamos rápido. Esa es una propuesta. O la otra sería el mismo miércoles, pero por la noche. Miguel dice que Miguel y Marce dicen que van de seguido. Edison, ¿qué dice? Y Pablo. Pablo también, listo. Ganó la mayoría. Dag, listo. Entonces, muchachos, el próximo miércoles hacemos la clase a las 7 de la mañana. Damos un break de 20 minutos, a las 8:30 lo terminamos, damos un break de 20 minutos y arrancamos con el otro tramo, otra clase, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10, 10 de la noche, no, qué pena. Hasta las 10 de la mañana. ¿Listo? Eso queda de esa manera. Yo publico eso en el grupo para que los que no participaron hoy estén conscientes de ello. ¿Listo? Y voy a grabar otra clase para que ustedes la vean. Voy a grabar otra clase para que ustedes la vean y ya con esas dos clases adicionales terminaríamos nuestro curso.